Bienvenido al principio de Sola Escritura. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Voy a ser más específico. La Iglesia Católica Romana, del cual el Santo Padre, el Papa, es la cabeza. Esa iglesia a la cual yo pertenezco, que yo considero que es la Iglesia de Cristo. ¿Quién fundó esa iglesia? ¿Quién, cuándo, dónde y dónde están las pruebas históricas que lo comprueban? Adelante. Históricamente se desconoce por completo el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ni siquiera el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo fueron los fundadores de esa iglesia. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Reconocían los cristianos de la iglesia primitiva un monoepiscopado, primado jurisdiccional universal del obispo de Roma sobre toda la iglesia? Adelante con la respuesta. Por supuesto que no. Ok, entonces lo voy a hacer, voy a leer algo y después le voy a hacer una pregunta. Confesión de fe quantum solicitum descender 100 sobre confesión al obispo de Roma Cornelio. Dice, nosotros sabemos que Cornelio ha sido elegido obispo de la Santísima Iglesia Católica por Dios Omnipotente y por Cristo Señor nuestro, porque no ignoramos que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, a quien hemos confesado un solo Espíritu Santo, y solo debe haber un obispo jefe en una iglesia católica. ¿Qué opinión le merece a esta confesión del siglo III, al cual a Cornelio, obispo de Roma, se le está llamando obispo jefe de la iglesia católica? Eso se tumba curiosamente con alguien que, según la lista de papas romanos, Gregorio Magno, que dijo que ninguno de nosotros se dirija obispo sobre obispos, y quien se autodetermine así tiene el espíritu del anticristo. A instancias del bienaventurado Pedro, asumió el pontificado de gobierno de la iglesia, ¿oyó? El pontificado de gobierno de la iglesia, tal como le había sido entregada o confiada a la cátedra por el Señor Jesucristo. Fuente Liber Pontifical, es un documento histórico. ¿Usted sería capaz de refutar, puede refutar ese documento histórico? Ignacio de Antioquía, cuando escribe a los romanos, nunca hace mención del obispo y dice que se sujete cada quien a sus obispos. En las 7 cartas, Ignacio de Antioquía, padre apostólico, nombrado directamente sucesor por San Pedro en Antioquía. Sí, pero San Ignacio de Antioquía no dijo que no dijo que no existe un monoepiscopado. No, pero qué curioso que en las 7 cartas dice que se erija cada uno a sus obispos, no dice que se sometan todos al de Roma. Está hablando de las diferentes diócesis. No dice que se sometan al obispo de Roma. No dice que se sometan al obispo de Roma. Siguiente pregunta. Nombrado directamente por Pedro, por cierto. Sin embargo, tú estarías de acuerdo con lo siguiente, ¿verdad? Es necesario que María fuese inmaculada, porque si no fuese inmaculada, entonces estaríamos hablando que le podía haber traspasado el pecado a Jesús, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Que sí. Eso está en contradicción con el numeral 366 de la Iglesia Católica, que sostiene una postura creacionista y no traducionista. Lo que tú acabas de afirmar es una postura traducionista. Estás en contra de tu magisterio romano. Tu magisterio se contradice. Bien. ¿Qué Tito? Pero nombralo. Así lo leemos acá. A ver, no, pero mostranos el numeral, así lo analizamos acá con la muchachada. Hello, darkness, my old friend. A las personas a las que él escribió esa carta, está hablando de que el pecado vino por medio de una persona, de Adán, y ese pecado se propagó a toda la humanidad. En esos términos está hablando de Entonces, San Pablo. una pregunta, ¿tú dirías que María es hija de Adán? María es descendiente de Adán, sí, de Adán. Perfecto, entonces María tuvo el pecado original y por ende no fue inmaculada de su concepto. Yo niego que el magisterio tuvo la revelación para poder desarrollar el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es decir, por ende María no es inmaculada. Yo niego ese dogma, yo me hago un hereje. Un hereje y está fuera de la Iglesia Católica. Y perfecto, ¿tú me puedes explicar entonces por qué ustedes en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y Mariana tienen canonizado a un hereje como Santo Tomás de Aquino que no creía en esto? El arca de la madera incorruptible es el Señor. El arca de la madera incorruptible es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. En el arca está simbolizado el tabernáculo que no podía descomponerse ni engendrar corrupción pecaminosa. El Señor era sin pecado porque en su humanidad había tomado carne de la madera incorruptible, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo. No, señor, te acabas de dar un autopecatazo porque está diciendo que el cuerpo incorruptible es el del mismo Señor Jesucristo. El arca de la madera incorruptible es el Señor. Es el Señor.
usted considera que la Biblia, usted, Osman, considera la Biblia como la única autoridad para establecer lo que todo cristiano, todo cristiano debe creer siempre y en todo lugar. La Biblia debe usarse como la única autoridad, la única regla de fe para que ella establezca lo que todo cristiano debe de creer en todas partes. Esa es la pregunta. Adelante. Te respondo porque la pregunta está formada en una falacia. Eso no es sola escritura. Bueno. Eso no es sola escritura. No te puedo responder eso porque eso no es sola escritura. Sin embargo, déjame explicarte lo siguiente brevemente. Sola escritura sostiene que la única autoridad infalible es la escritura. Más bien reconoce a otras autoridades siempre y cuando no contradigan a la única que es infalible. Así que a partir de aquí comienza a formular tus preguntas. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Si Pablo creía, al igual que los protestantes, en el principio de sola escritura como única norma infalible de doctrina, la pregunta es la siguiente: ¿me puede Osman decir de qué parte de la Biblia sacó Pablo la doctrina de la kenosis, la unión hipostática y la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas de Cristo? Ya que esas doctrinas usted cree en ellas porque usted es trinitario, yo también creo en ellas. ¿Usted puede decirme en qué parte de la Biblia? Porque debemos recordar que en tiempo de San Pablo solamente el Nuevo Testamento era conocido, el Antiguo Testamento eran las Escrituras, porque el Nuevo Testamento todavía no existía porque no se había terminado de escribir. ¿En qué parte de las Escrituras que San Pablo considera como inspirada sacó Pablo esa información, señor Osman? Gracias. Bien, perfecto. Es decir lo siguiente: para ese momento se conocían los escritos del apóstol Pablo ya como escritura por otros apóstoles. Partiendo de ese principio, el mismo apóstol Pablo fue quien escribió que Cristo no se aferró, digámoslo así, a su principio divino para poder, digámoslo así, despojarse de todo lo que él debía cargar por todo eso. Ahí podemos ver que hay un principio, hay un tema implícito con respecto a lo que tú acabas de decir. Antes de que él pusiera eso por escrito, ¿de qué parte de las Escrituras sacó él esa enseñanza? Cuando la profecía habla de que Dios mismo se encarnaría por medio Señor, por medio el de una Antiguo virgen, Testamento no habla de la comunión de propiedades entre las personas divinas. Perfecto, pero si Dios mismo se está diciendo que se encarnaría para poder traer salvación, entonces ¿cómo podemos desvincular a Dios de sus propiedades? Bueno, pero te acabas de pacatear tú mismo, no puedes decir en qué parte de la Biblia San Pablo sacó esa información. Porque estás cayendo en una falacia de petición de principio, así que bueno. No puede contestar. Tu pregunta está mal formulada porque no sabes lo que es la escritura, pero tranquilo. Ya no aguanto. Si la Biblia es la única autoridad que determina qué doctrinas son bíblicas y cuáles no, la pregunta es la siguiente: ¿puede Osman decir en qué parte de la Biblia establece si hacer oraciones al Espíritu Santo es bíblico o antibíblico? Bien, perfecto. Tenemos un problema ahí porque nuevamente estás partiendo de lo que no sabes qué es la escritura, porque estás partiendo de que es la única autoridad y es la única autoridad infalible. Si existe otra autoridad, eso es lo que dije yo. Reconocido, no dijiste infalible, así que está grabado. Si existe otra autoridad que puede desarrollar una doctrina siempre y cuando no contradiga a lo que está escrito de forma explícita o implícita, esa doctrina puede ser aceptada. ¡Ya basta, Freezer! ¿Cree usted en la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas de Cristo y en sus dos voluntades, una humana y una divina? ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, unión hipostática. Ok, la pregunta es: si la Biblia debe ser tomada como la única regla infalible en tema de doctrina, dígame en qué parte de la Biblia se encuentra la comunicación de propiedades, el comunicar con idiomación. Bien, perfecto. Ahí tendría que plantearse lo siguiente: el desarrollo de la unión hipostática contradice a la escritura, ¿sí o no? No la contradice, entonces por ende esa doctrina es bíblica. Bienvenido al principio de sola escritura. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Matt, si el dogma católico enseña que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, es decir, extra ecclesia nulla salus, ¿cómo explicas que el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium numeral 16 afirma que los musulmanes y los judíos pueden salvarse aunque no pertenezcan a la Iglesia? Bueno, en primer lugar, no existe ninguna contradicción en la Santa Iglesia Católica. Le voy a decir por qué. El dogma de fuera de la Iglesia no hay salvación. El Papa, donde fue aceptado, dice fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y eso se debe entender en un contexto de personas que eran católicas y se hicieron, por ejemplo, bautistas o pentecostales o qué sé yo, mormones o testigos de Jehová, y si esa persona se muere, esa persona se va al infierno. No somos quien, ni tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie. Ahora, segundo, si los musulmanes se van a ir al infierno porque no creen en Jesucristo, entonces tendría que mandar a todos los judíos al infierno porque los judíos no creen en la Santísima Trinidad. Dicen que Jesucristo es un usurpador y los judíos adoran al mismo Dios que adoramos los católicos y los protestantes. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de los judíos. Entonces tiene que mandar al infierno a todos los judíos. No somos quien, ni tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie. Aquel judío o musulmán que no se somete a la autoridad del Papa o de la Iglesia después de haber sido evangelizado, ese no se salva, ese se va al infierno. No somos quien, ni tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie. No somos quien, ni tú y yo somos quien para mandar al infierno a nadie.
En Romanos 10, en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Si este es el criterio bíblico para salvación, ¿cómo puedes justificar que los protestantes que cumplen con este criterio no pueden salvarse porque no están sometidos al romano pontífice? Y los musulmanes y judíos sí pueden. Estás tergiversando la Biblia. Cuando dice San Pablo de ser salvo, no está diciendo que ya tenga el cielo asegurado, el cielo ganado. Salvo en el sentido, cuando San Pablo dice soy salvo porque ha cambiado tu vida, eres una nueva criatura, soy salvo del pasado, de la vida pecaminosa que tenías. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No es que Pablo está planteando una hipérbole, pero tranquilo que acabas de contradecir a tu magisterio. ¿Eso te gustó, amiguito? El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846, enseña que la Iglesia es necesaria para salvación. Si esto es cierto, ¿cómo pueden salvarse los judíos y musulmanes que rechazan explícitamente a Cristo y a la Iglesia, mientras que los protestantes que aceptan a Cristo no pueden salvarse según la enseñanza católica? Bueno, yo le voy a decir una cosa, es más fácil que una persona, esos indios que te andan de taparrabo en África, se vayan al cielo y nunca conocieron a Cristo y nunca fueron católicos. Es más fácil que ellos se vayan al cielo a una persona bautista o pentecostal que se le predicó el evangelio y no aceptó a Cristo, se puede ir al infierno. Es más fácil. ¿Qué? Tú estás diciendo que están predicando otro evangelio porque el evangelio, bien Pablo lo acaba de decir en Romanos, que hay que confesar a Cristo y ser salvo. Ahí la misma escritura te está diciendo. San Pablo dijo, según las palabras del apóstol Pablo, está cayendo en anatema. Bien. Esto se va a poner feo. Mats, déjame realizarte la siguiente pregunta. ¿Tú piensas que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros? Sí, adoran al mismo Dios. Perfecto. Entonces tú dirías que el Dios de los musulmanes, ¿puedes explicar por qué ellos alcanzan salvación cuando el Dios de los musulmanes literalmente en el Corán, específicamente Shura 9, verso 29, nos indica que los cristianos debemos ser malditos? ¿Cómo ellos alcanzan salvación? En primer lugar, el Corán dice los judíos y los cristianos son nuestros enemigos. No dice que somos malditos. Son malditos, literalmente lo dice. Shura 9, verso 29 dice eso. Como si tú acabas de decir que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que nosotros adoramos, puede inspirar a que nos maldigan a nosotros y alcanzar salvación. Eso se dijo en el contexto de esa época y los actuales musulmanes no creen en eso. ¿Qué? Excelente, Mats. Déjame entonces plantearte lo siguiente. Tú estás planteando como una especie de ignorancia invencible. Respuesta corta, ¿sí o no? Exactamente. Entonces tú dirías que una persona, digámoslo así, un niño que creció en una iglesia protestante y que lo único que ha conocido en su vida es el evangelio como lo han enseñado los protestantes, ese niño se salva. En teoría sí, se puede salvar sin haber sido nunca católico, porque no es culpa de él. ¿En teoría sí o no? Sí, en teoría sí, se puede salvar, sí. Ok, entonces estás diciendo que por confesar a Cristo y por hacer el bautismo sí se salvan. Eso es lo que estás diciendo. Los niños necesitan un héroe. ¿Cuándo el Papa es infalible? El Papa es infalible cuando determina que algo debe ser creído por todo católico, siempre en todo lugar. Y cuando le define a través de los concilios. Es cuando se habla ex cátedra. Exactamente, cuando le está. Perfecto. Entonces, si el Papa es infalible, Matt, solo cuando habla ex cátedra, ¿por qué han habido tantos papas en la historia que han cometido errores doctrinales o morales? Errores doctrinales, en primer lugar, eso no afecta a la infalibilidad. Ok, o sea que un Papa puede estar enseñando herejía. Me pregunto cuál Papa será ese. ¿En serio? Bueno, el Papa Honorio, por ejemplo, fue condenado en herejía en el tercer concilio de Constantinopla. Entonces, ¿cómo pudo ser un papa que estaba enseñando herejía sostener la infalibilidad? Completamente falso. El Papa Honorio no estaba enseñando el monotelismo como herejía. El Papa Honorio le escribió una carta a Sergio, patriarca de Constantinopla, diciendo que en Cristo había una sola voluntad. Ha habido un papa que después de su muerte se le señaló como hereje por haber promocionado, haber permitido, haber tolerado el error y por haber fallado a su deber sagrado. ¿Cuál papa es ese? El Papa Honorio I. Completamente falso. El Papa Honorio no estaba enseñando el monotelismo como herejía. Ha habido un papa que después de su muerte se le señaló como hereje por haber promocionado, haber permitido, haber tolerado el error y por haber fallado a su deber sagrado. ¿Cuál papa es ese? El Papa Honorio I. Completamente falso. El Papa Honorio no estaba enseñando el monotelismo como herejía. El Papa Honorio I.
Cipriano de Cartago en su tratado sobre la unidad de la iglesia dijo lo siguiente, escúchame bien, si un obispo que debe guiar a la iglesia se corrompe en la fe o en sus costumbres, es decir, en su accionar, entonces la sucesión apostólica de la que siempre alardea la Iglesia Católica Romana se interrumpe, pues no puede haber continuidad en el error. Entonces, por la historia sabemos que muchos papas se han corrompido. ¿Cómo podemos afirmar que hoy el papa posee infalibilidad, siendo que ya se cortó la sucesión apostólica según la enseñanza de Cipriano? Completamente falso, en primer lugar. Nosotros no nos basamos la doctrina, eso se llama falacia de autoridad. Nosotros basamos la autoridad recae sobre el magisterio y no sobre lo que diga un teólogo individualmente, señor. Perfecto. Cipriano no es el papa. Sin embargo, cuando queremos sostener la infalibilidad del papa, tenemos que citar a unos padres de la iglesia que supuestamente intentaron sostener este dogma. Entonces, lamentándolo mucho, la sucesión apostólica, tú acabas de aceptar que está cortada. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Déjame entonces comentarte lo siguiente. Si la infalibilidad del Papa es solamente en términos de fe y moral, es decir, en ex cátedra, ¿cómo puede decirse que quien ustedes consideran el primer Papa fue moralmente infalible, siendo que otro apóstol inspirado por el Espíritu Santo lo llamó hipócrita? Bueno. Por estar enseñando doctrina incorrecta. Está diciendo falacias en primer lugar. San Pablo no reprendió a Pedro por enseñar falsas doctrinas. Eso es falso, sino por una conducta moral reprochable. Así que estás torciendo las escrituras. Acabas de negar la infalibilidad papal directamente desde la escritura. La misma Iglesia Católica dice que... ¡No! ¡Maldición! Déjame realizarte la siguiente pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con que la documentización de la infalibilidad papal es para lograr la unidad de la iglesia, verdad? Para lograr la unidad de la iglesia y la salvación de las personas. Mantener la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y la salvación. Perfecto. Entonces, si la infalibilidad papal es necesaria para proteger la fe, ¿por qué causó un cisma dentro de la iglesia con grupos como los viejos católicos separándose por precisamente esta definición? ¿No es contradictorio, Max, que una doctrina destinada a garantizar la unidad haya causado divisiones internas? En primer lugar, las divisiones las ocasionan personas que son guiadas por Satanás, como Martín Lutero y los muchos reformadores protestantes que fueron guiados por Satanás y fueron cizaña dentro del trigo. Eso no es una respuesta histórica, y lamentándolo mucho, pues esto lo que hace es demostrar lo poco creíble y lo poco endeble que se puede sostener históricamente este dogma. Este compa ya está muerto, no más no le han avisado.